Información independiente. Opinión independiente. Venezuela, difícilmente poder sacarlo, Nivaldo, de la agenda. El gobierno, vamos a partir desde el punto de vista local, porque recién les informábamos sobre esta orden de detención que estaría ya emanada en Caracas en contra de los dos líderes opositores, que es María Corina Machado y Edmundo González, que recientemente participó de este proceso eleccionario. El asunto, Nivaldo, es que internamente, al igual que es lo que ha pasado en Perú y también en Ecuador, se está analizando lo que puede ser una presión migratoria, ni siquiera de personas que deciden ir a aventurarse, sino incluso familiares de quienes ya están en este autoexilio. Es decir, desde mamás, papás, esposas, hijos. La reunificación familiar. Lo que se llama, claro, la reunificación. Que en el caso de las personas irregulares, que es lo que nos explicaban hoy, no es que opere, pero las personas que han ido y van en camino de una legalización, la ley chilena sí les faculta a unir el núcleo, que en el caso de la ley chilena, Nivaldo, esto es muy importante, es solo para hijos y parejas. No es toda la familia. Mira, a ver, vayámonos antes el domingo. ¿Qué impresión había? Esto es una opinión bien personal. La impresión había era que, fuese cual fuese el resultado, una de las dos partes no iba a reconocer ese resultado. Estábamos ante... O sea, ese era el dilema. Y un dilema que se ha explicitado con el resultado que ha entregado el Consejo Nacional Electoral. Vale decir, era evidente que una de las dos partes no iba a aceptar el resultado. Ahora, ¿cuál es el resultado? Porque la oposición dice que tiene el 73% de la acta, que ha auditado un 73% de los votos donde era un triunfo al opositor. El Consejo Nacional Electoral le dio el triunfo a Nicolás Maduro por poco más del 50% de los votos. Como sea, aquí ha habido una serie de irregularidades y a mí esto me ha hecho, con los años que uno tiene, recordar mucho lo que fue el plebiscito del 88 en nuestro país. Donde en una situación uno podría decir, sí, similar, lo que ocurrió que hubo una capacidad de la oposición de articular una defensa del voto, que es lo que pretendió hacer la oposición venezolana a través de una especie de conteo paralelo, que finalmente dio resultado y con un reconocimiento de la derrota por parte de la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque habían divergencias, porque habían sectores de las propias Fuerzas Armadas chilenas que estaban dispuestas a reconocer una derrota, y porque no existía, creo que es bien importante entender lo que es el régimen de Venezuela hoy día, que esto lo dije al mediodía, lo voy a repetir, que es la copia del modelo cubano, vale decir, el partido de gobierno es el ejército. O sea, es indisoluble el partido con las Fuerzas Armadas, y por lo tanto aquí no hay Fuerzas Armadas prescindentes, no deliberantes, eso no existe. Y por lo tanto estamos ante una especie de camino sin salida. ¿Por qué? Porque esto supone la derrota, no es solo una derrota política, es también la derrota de las Fuerzas Armadas, que en virtud de ese concepto de régimen, las Fuerzas Armadas son, digamos, el capital político o el núcleo político del Ejecutivo o del poder, en este caso en Venezuela. Concentran el poder, porque lo administran, incluso hay generales que están en el servicio... Porque disponen de la fuerza, claro, que la fuerza es prescindente en teoría, ¿no es cierto? No, esta es una fuerza alineada políticamente. O sea, la fuerza, el poder militar tiene una opción política. O sea, hoy día si pierden, si se acepta una derrota, es la derrota no solo de Maduro, es la derrota también de un ejército que ha sido involucrado en política, o de unas fuerzas armadas que han sido involucradas en política. Que es algo que, por definición, es contradictorio a lo que nosotros entendemos con la democracia liberal, donde efectivamente el monopolio de la fuerza se deja en determinadas instancias que son no deliberantes, obedientes del poder político, subordinadas al poder político y no inmiscuidas en el poder político. Y por eso lo que ocurrió en Chile, por eso uno les decía, esta es una dictadura, entre otras cosas también por esa injerencia, digamos, en asuntos políticos de las Fuerzas Armadas en su momento. Ahora, ¿surtirá efecto la presión internacional? Ha habido presiones internacionales, Venezuela ha sido sometida a sanciones y no ha pasado nada. El 2019, cuando ocurren los hechos, cuando se nombra a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, el efecto allí fue porque Nicolás Maduro pierde el Congreso
y arma este Congreso paralelo. Y ese es por eso es que muchos dijeron es una especie de golpe de Estado, porque intervino directamente uno de los poderes. Esto lo menciono porque algunos se han preguntado ya, pero es que son distintos. Y que en esa oportunidad justamente se hizo esta forma para hacerse del control y dejar a la oposición fuera de la toma de decisiones. Mira, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es que haya capacidad, porque ¿qué lo está pidiendo la Unión Europea? Todo. Mira, hoy día lo estamos conversando fuera de micrófono, el presidente de Brasil, Lula da Silva, que ha respaldado el proceso electoral de Venezuela, señalando que es lógico que haya diferencias, pero que eso tiene que ser refrendado por las actas electorales. Que es lo mismo que dijo a primera hora que ha tenido una destacada liderazgo. Yo diría que esto es liderazgo, un destacado liderazgo del presidente Boric. Exacto, se va a decir, muy lúcido en decir, mire, ¿quién ganó? no vamos a entrar a decir que Maduro es un dictador. No, a ver, muestren las papeletas, las vamos a auditar. La pregunta es ¿dónde están esas papeletas? ¿Quién las tiene? Lo que pasa es que ahora están diciendo que parece que se intervinieron, exacto, que hubo un ataque cibernético de Elon Musk y otros más. Porque eso fue lo que dijo a las 5 de la tarde, lo escuchábamos acá en la radio. Exacto. Nicolás Maduro. Entonces lo que uno tiene la sensación es que uno ya no sabe si esas papeletas están, si no ha sido intervenida, porque hay un respaldo físico, ¿no es cierto? Que el 70% que actualmente tiene la oposición, que son las que lograron ellos obtener. No está. Incluso, pongámonos bien capciosos, ese 70% que tiene la oposición, ¿son posibles de auditar? ¿Son las que son? A ver, si estamos en una maraña espesa. Porque ellos tienen el control. Entonces, aunque tú seas oposición, ¿qué podrías auditar de porque volvemos nuevamente a los principios democráticos. No hay separación de poderes. No hay una la oposición no forma parte de ninguna estructura del poder tampoco. Pero, a ver, no hay un poder judicial independiente, no hay una Contraloría, no hay una Fiscalía, no hay tribunal. Entonces los caminos institucionales, tú abres la puerta, ya, recorramos este camino, ¿no? Y te encuentras con una pared tapiada. ¿Por qué? Pero eso ya no es democracia. Bueno, por eso. En la definición propia. En la definición de la democracia liberal, por cierto que no. Claro. Ahora, claro, uno podrá decir que la democracia es un invento bastante reciente para la historia de la humanidad. Sí, pero desecharlo así. Sí, pero tiene mecanismos de libertad que yo creo que más allá que sea reciente o no, Nivaldo, tienen que defenderse. Y por eso ayer decíamos, mientras pasa todo esto, con la presión migratoria, la ONU anda preocupada de celebrar y reconocer el Día del Tigre Siberiano de no sé dónde. Que está bien, hay que hacerlo. Bueno, pero la ONU, desaparecida totalmente como único ente que puede tener una coordinación en algo. Porque la burocracia, no hablemos de uno, porque la burocracia internacional, y estoy hablando de la burocracia en términos peyorativos, porque a veces he hablado de la burocracia en términos positivos, no estoy en una burocracia necesaria, pero hay una burocracia internacional, y lo digo en términos peyorativos, que no suma, sino que resta, en trampa. Y ahí yo creo que hay las grandes potencias, en primer lugar, deberían revisar qué han logrado hacer de instituciones como la ONU, en qué se han convertido. Hay una responsabilidad de las grandes potencias también. En este juego al empate, de ahora me toca a mí, tú veta y después te veto yo a ti, para mantener un statu quo que nos conviene. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿O qué es lo que mañana va a ser un día de nuevo, probablemente mucha tensión en la calle, porque se está llamando a esta gran marcha en Caracas, lo están haciendo distintas organizaciones que ya están separadas totalmente de la oposición, entre ellos militares en retiro, que hoy día a las 3 de la tarde hacían un llamado a que las fuerzas militares se paren frente a otros militares o en contra del régimen, básicamente como diciendo aquí hay que hacer un golpe de Estado. Pero la verdad que es muy difícil, todo se ha visto muy muy complicado y esto ya se vivió en 2019, ¿sí? Esto es muy parecido a lo que pasó, no es igual obviamente en el fondo, pero de lo que ocurrió. Y ¿sabes qué? Va a venir la campaña de desprestigio. Esto me decía hoy día un venezolano que está allá en Caracas preguntándome. Lo mismo hicieron con Leopoldo López, lo mismo hicieron con Juan Guaidó. En un tiempo más probablemente Edmundo González también va a ser cuestionado porque forma parte, de hecho lo dijo Nicolás Maduro, ha llamado comunicacionalmente a todos los líderes comunicacionales pro gobierno para buscar estrategia, lo dijo públicamente hoy día en esta conferencia de prensa, para ver cómo echan abajo el discurso, lo dijo Nicolás Maduro, el discurso de los influencers, de los medios de comunicación internacional, etcétera, etcétera. Bueno, lo que viene ahora es la continuación de la guerra. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.